Las noches de viernes tienen algo especial en esta ciudad. Las calles que durante el día son transitadas por familias respetables y ejecutivos se transforman en un espacio caótico cuando el sol desaparece. Lo que solía ser una zona tranquila se convierte en un terreno de nadie, dominado por personas extravagantes y personajes problemáticos. Las luces de las farolas parpadean y los callejones oscuros adquieren una atmósfera inquietante, mientras figuras sombrías recorren la zona. Los vecindarios que antes parecían pacíficos empiezan a vibrar con el sonido profundo de la música electrónica, que parece emerger del suelo y sacudir cada edificio a su alrededor. Los restos de botellas rotas y comida rápida, acompañados por charcos de vómito, cubren las aceras, mientras que grupos de personas con el ego herido se enzarzan en peleas sin sentido. Los gritos de chicas, junto con las luces de las patrullas policiales, completan la escena de un caos nocturno al que muchos parecen haberse acostumbrado. En medio de este ambiente, yo me encontraba, habiendo sido convencido por un amigo para celebrar su 22 cumpleaños. Me había prometido que no me arrepentiría, y aunque prefería quedarme en casa, decidí acompañarlo. Después de unas cuantas cervezas comencé a relajarme. Fue divertido usar finalmente nuestra verdadera identificación, sin tener que recurrir a los documentos falsos que habíamos comprado al dueño de una tienda sospechosa de nuestro barrio. Debo admitir que, aunque no era mi escena habitual, me sentí asombrado por la cantidad de chicas atractivas y bien vestidas que nos rodeaban. Nunca había visto tantas mujeres impresionantes en un solo lugar. Entonces la vi. En medio de la pista de baile, una chica con un corte de cabello azul eléctrico y un vestido corto de lentejuelas plateadas. Sus movimientos eran fluidos, perfectamente sincronizados con la música, y no pude evitar mirarla. Mis amigos notaron mi distracción al instante y comenzaron a reírse de mí, lanzándome bromas y empujones, retándome a que me acercara a ella. Aunque intenté fingir indiferencia, no tardaron en presionarme más. Respiré hondo, tomé otro trago de mi cerveza y me dirigí hacia la barra, justo a su lado. Intenté parecer casual, aunque mis manos sudaban y sentía el rostro ardiendo. Le hice un comentario rápido sobre lo lenta que era la atención en la barra, lo cual provocó una risa en ella. Tenía unos ojos verdes penetrantes y, a pesar de su baja estatura, algo en ella irradiaba una energía intensa. Me dijo que se llamaba Sofía y aceptó mi oferta de una bebida. Conversamos un rato. Al parecer, estaba esperando a sus amigos, quienes llegaban tarde como siempre. De repente, una canción que claramente le encantaba comenzó a sonar. Me dijo que era su favorita, y antes de darme cuenta, me arrastró a la pista de baile. Entre risas y coqueteos, la noche avanzó rápidamente, y casi olvidé que estaba allí por el cumpleaños de mi amigo. A la medianoche estábamos besándonos en un rincón oscuro del club, mientras la niebla de hielo seco se esparcía a nuestro alrededor. Me sentía afortunado, como si estuviera viviendo un sueño. Después de un rato, Sofía decidió que era momento de irnos. Sacó su móvil y llamó a un taxi para que nos llevara a su apartamento. No era algo que solía hacer, pero esa noche me dejé llevar. Cuando llegamos, todo sucedió rápidamente. Risitas nerviosas, ropa esparcida por la habitación y el roce de las sábanas en una noche que parecía perfecta. A la mañana siguiente, me desperté solo, con una terrible resaca. Mi cabeza palpitaba, mi boca estaba seca como el desierto, y el estómago me daba vueltas. Al recordar lo que había pasado, sonreí. Me recosté contra las almohadas y observé la habitación a mi alrededor. Sin embargo, mi tranquilidad no duró mucho. Escuché el sonido inconfundible de unas llaves en la puerta. Debe ser ella, pensé, pero lo que vino después me heló la sangre. Una voz masculina, grave, resonó desde la entrada, llamando a Sofía. Mi corazón se aceleró. Me levanté de la cama lo más rápido que pude, recogiendo mi ropa del suelo mientras mi mente intentaba procesar lo que estaba sucediendo. ¿Quién era ese hombre? ¿Su pareja?
Mi mente corría a toda velocidad mientras me vestía apresuradamente, intentando no hacer ruido. Todo indicaba que me había metido en un lío enorme. Sin tener muchas opciones, decidí esconderme en el armario de la habitación. Apenas podía respirar mientras me mantenía en silencio, espiando por las rendijas de las puertas. El hombre entró en la habitación. Era enorme, con los brazos cubiertos de tatuajes, algunos de ellos con símbolos que reconocí de inmediato. En ese momento, me di cuenta de que mi collar con la estrella de David estaba en la mesita de noche. El miedo se apoderó de mí. Si lo encontraba, ¿qué pasaría? El hombre, con un tatuaje de esvástica en su brazo, comenzaba a inspeccionar la habitación. Mi pulso se aceleraba, y mi boca sabía a sangre cuando me mordí el labio para no hacer ningún ruido. Después de lo que pareció una eternidad, el hombre salió de la habitación, pero sabía que no tenía mucho tiempo. Aproveché el momento para salir del armario, tomar mi collar y correr hacia la ventana. El apartamento estaba en un tercer piso, pero no tenía más opciones. Salté sin pensarlo mucho, sabiendo que romperme una pierna era mejor que enfrentarme a ese tipo. Caí sobre unos cubos de basura, lo que amortiguó mi caída. Aparte de algunos rasguños, estaba ileso. Mientras me alejaba cojeando, sentí una oleada de alivio. Había tenido suerte de salir vivo de esa situación. Esa noche me enseñó una lección importante. Lo que parece una aventura emocionante puede convertirse en una pesadilla en cuestión de segundos. Más tarde, reflexionando sobre lo sucedido, me di cuenta de lo cerca que había estado del peligro. Me prometí a mí mismo ser más cuidadoso, recordando que no todo lo que parece brillante lo es. La experiencia me hizo más cauteloso, y desde entonces he aprendido a pensar 2 veces antes de lanzarme a una aventura impulsiva. Dicen que soy mala persona, y siendo sincera no me importa. El mundo gira en torno a la explotación, un hecho triste, pero real. Entonces, ¿por qué debería ser diferente? ¿Por qué intentar ser una isla de moral en medio de un océano de abuso y manipulación? Si la gente tiene demasiado dinero o está demasiado sola es su problema. Si no fueran tan ingenuos o desesperados, lo que hago no funcionaría. Además, si no lo hiciera yo, alguien más lo haría. En los últimos años, he ganado miles de dólares a costa de personas patéticas y crédulas que creen que el amor puede florecer a través de una pantalla. Soy una estafadora virtual, una catfish, y esta es mi confesión. Todo empieza con crear un perfil falso, pero convincente. Usar fotos de una chica atractiva pero no demasiado provocativa. Nada que se pueda rastrear con una búsqueda inversa de imágenes. Lo mejor es robar imágenes de un perfil ya existente, bloquear al propietario original y seguir adelante. Luego, selecciono cuidadosamente a mis objetivos. 4 o 5 hombres que no sean ni demasiado listos ni demasiado tontos. No puedes arriesgarte a que descubran tu trampa, pero tampoco a que no sepan cómo enviarte dinero. Donde cometí mi error fue en mi elección de objetivo. A este tipo lo llamaremos Pedro. Al principio no parecía tener mucho dinero, pero a veces el truco es sacar pequeñas cantidades de varias personas, no intentar un gran golpe de una sola vez. Le conté mi historia habitual de cómo necesitaba dinero para el alquiler justo antes de Navidad, la época perfecta para jugar con los sentimientos. La gente está más generosa, más dispuesta a ayudar. No tardó en enviarme $1,000 a través de PayPal. Quedé atónita. Nunca pensé que alguien como él tendría tanto dinero disponible. Le escribí un mensaje exagerado, agradeciéndole y diciéndole cómo había salvado mi Navidad y la de mi familia. A medida que nuestra relación avanzaba, mencionó que vendía cosas en la dark web. Ahí debí haberme alarmado. Pedro también había dicho que era bueno con las computadoras, pero no me preocupé. Pensé que cortar con él sería simple, como siempre. Lo que no sabía es que Pedro no era como los demás. Una semana después de eliminar mi perfil falso, recibí un mensaje en mi teléfono.
No tenía remitente ni número, solo decía, sé que fuiste tú. Acompañaba una imagen, un papel escrito a mano con ese mensaje. Intenté negar todo, como siempre lo hacía, pero Pedro era diferente. El siguiente mensaje decía, frente a tu puerta. Nerviosa, bajé las escaleras y miré por la ventana de mi puerta. No había nadie, pero cuando abrí, encontré 2 pedazos de carne cruda ensangrentada en el suelo. Al principio, pensé que algún animal había dejado un regalo macabro, pero al inspeccionarlo más de cerca me di cuenta de que eran 2 mitades de un corazón. Aunque intenté tranquilizarme, el miedo empezó a invadirme. Volví a mi habitación e intenté seguir con mi vida, configurando un nuevo perfil de Catfish, pero mi ratón dejó de funcionar de repente. El puntero se movía solo, abriendo un documento de Word. El mensaje que apareció en la pantalla decía, sé lo que hiciste y vas a pagar. Mi computadora estaba bajo el control de alguien más. Entonces, mi navegador se abrió automáticamente a un sitio web que conocía bien. Blog del Narco. Un video empezó a reproducirse, mostrando a un hombre siendo ejecutado brutalmente. El texto en el documento me obligaba a mirar, como si me estuvieran observando. Intenté apagar la computadora, pero el pánico me tenía paralizada. Al poco tiempo, recibí una llamada telefónica. No puedo entrar en detalles sobre lo que sucedió después. Pedro me lo prohibió, pero puedo decir que devolví hasta el último centavo que le robé. Nunca había tenido tanto miedo en mi vida. Pedro tenía los medios para encontrarme, y estaba dispuesto a hacerlo. Me hizo entender que personas como él no solo existen en la dark web, sino que tienen el poder de arruinarte la vida si te metes con ellos. Aprendí la lección de la peor manera. Me costó mucho escribir esto, y lo hago con la esperanza de advertir a otros. No volveré a estafar a nadie. Hay personas por ahí con los medios y la voluntad de castigarte si te atreves a jugar con ellas. Pedro dejó en claro que si no le devolvía su dinero, podía contratar a alguien para matarme por menos de lo que le robé. No quiero volver a experimentar algo así. Esto es más que una simple advertencia. Es una confesión. No todo el mundo en Internet es quien dice ser. Algunas personas son mucho más peligrosas de lo que podrías imaginar. Crecí en Leeds, una bulliciosa pero pequeña ciudad en el norte de Inglaterra, con una historia que se remonta a la Edad Media. La gente ha hecho de las orillas del río Aire su hogar desde hace siglos. Como cualquier ciudad, tenemos nuestra cuota de crimen, pero mi vida en Leeds siempre había sido tranquila. Nunca pasaba nada fuera de lo común en mi vecindario, ni malo, ni espectacular. Era una vida apacible, hasta que conocí a Alex, un chico que transformaría mi forma de ver el mundo. Muchos chicos piensan que las citas son fáciles para las chicas, que tenemos todo a nuestro favor y podemos elegir lo que queremos. Pero eso no es verdad. Nosotras también tenemos problemas para encontrar la pareja adecuada. Solo se manifiestan de maneras diferentes. Me pregunto si los chicos comprenden lo difícil que es encontrar a alguien que sea romántico sin ser pegajoso, o interesante pero sin ser distante. Sé que tal vez esté buscando a alguien que no existe, pero una chica puede soñar, ¿no es así? Por eso me emocioné tanto cuando conocí a Alex. Era todo lo que siempre había querido en un chico: atractivo, divertido e inteligente. Además, tenía esa mirada intensa que, aunque ahora suene extraño decirlo, deseaba. Buscaba a alguien con una pizca de peligro, no demasiado, pero lo justo para ser intrigante. Alex encarnaba esa vibra a la perfección, con sus ojeras oscuras y su actitud reservada, que yo interpretaba como una dulce fachada. La luna de miel duró varios meses. Alex, que era unos años mayor que yo, trabajaba a tiempo parcial y gastaba gran parte de su sueldo en nuestras citas. Íbamos al cine, comíamos pizza y luego nos besábamos durante horas en el parque al atardecer. Las cosas se estaban poniendo serias, pero yo no estaba lista para dar el siguiente paso. No aún. Fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar. Alex se volvió más insistente,
más exigente. Comenzó a incluir temas más explícitos en nuestros mensajes. Al principio, sus textos eran encantadores, deseándome buenos días, pero poco a poco se volvieron gráficos, algo que no me apetecía ver al despertar. Lo enfrenté y le pedí que bajara el tono, que no siempre estaba de humor para comentarios tan vulgares. Se mostró apenado y prometió no hacerlo más. Era fácil perdonarlo cuando decía cosas como, «Me haces perder el control». Lo admito, me hacía sentir deseada. Con el tiempo, decidí que estaba lista para llevar nuestra relación al siguiente nivel. A mis 18 años, era de las pocas de mi grupo que seguía siendo virgen. Naturalmente, Alex estaba encantado al saber que lo estaba considerando. Empezó a hablar de reservar un hotel o esperar a que sus padres se fueran de viaje para tener la casa para nosotros. Sonaba romántico, pero sus ideas empezaron a volverse más extrañas. Sabía que Alex era algo excéntrico, pero lo que tenía en mente iba más allá de lo esperado. Parecía emocionarse con la idea de controlarme. Me di cuenta de que me veía como algo puro que podía corromper. Cuando mencionó atarme y dejarme en el baño como su esclava, no pude más. Le respondí diciendo que todo iba demasiado rápido. Su actitud cambió por completo. Se enfureció, cuestionando si siquiera lo quería o si deseaba hacerlo feliz. Esa conversación por mensajes fue larga y dolorosa. Pasó de estar enojado a ser cruel, llamándome aburrida y frígida. Recuerdo estar llorando en la cama, las lágrimas mezcladas con mi máscara de pestañas manchando las sábanas. No hablamos durante días, y pensé que lo mejor sería dejar que las cosas se enfriaran. Pero entonces, unos días después, lo vi en la ciudad con otra chica. Era una mañana de sábado común. Me dirigía a encontrarme con mis amigas en el centro de Leeds. Tomé un autobús hacia la calle principal y mientras revisaba mis mensajes, lo vi. Estaba apoyado en una pared, besando a otra chica. Al principio, me sentí paralizada, pero luego la ira me invadió. Me acerqué a ellos y lo enfrenté delante de su nueva conquista. Él respondió con la misma agresividad que había mostrado en nuestros mensajes, pero esta vez lo dejé. Le deseé buena suerte y me alejé. Durante el tiempo que estuve con Alex conocí bien a su hermano menor, Ethan. Aunque no eran hermanos de sangre, crecieron juntos. Ethan siempre me pareció maduro para su edad, probablemente debido al divorcio de sus padres. Tras el incidente, decidí enviarle un mensaje para saber si sabía algo sobre la nueva chica de Alex. No obtuve respuesta. Intenté llamarlo, pero su teléfono estaba desconectado. Días después, vi la cara de Ethan en las noticias. Estaba desaparecido, y la policía buscaba información sobre su paradero. Estaba horrorizada. Ethan no era el tipo de chico que desaparecería sin más. Algo le había pasado. Cuando detuvieron a Alex y a su nueva novia por su desaparición, toda la historia salió a la luz. Ese invierno, Alex fue condenado por conspirar para secuestrar y matar a Ethan. Los detalles eran espantosos. Alex había planeado usarlo como su esclavo. Recordé de inmediato los mensajes que me envió Alex aquella vez. Podría haber sido yo. Mis padres y yo veíamos las noticias cuando no pude más. Corrí a mi habitación, llorando, mientras mis padres me seguían preocupados. Les conté todo. Algunos piensan que las citas son fáciles para las chicas, pero para algunas de nosotras pueden ser mortales. La precaución oscilaba entre la indiferencia y la ansiedad. Eran los últimos problemas triviales del día siendo ignorados por un chico que, como muchos, pensaba que había encontrado a alguien interesante. Creía que un encuentro potencial estaba más interesado en una comida gratis en lugar de una conexión real. Al menos eso pensaba, hasta que un perfil en particular capturó su atención. Su nombre era Nadia, su piel de un tono cálido y sus ojos brillaban como esmeraldas profundas. Su cabello, perfectamente recogido en una coleta alta, la hacía ver aún más sofisticada. Nadia era ingeniera civil y, según su perfil, buscaba hacer del mundo un lugar más seguro. Eso me intrigó tanto
que deslizar hacia la derecha fue casi automático, sintiendo una chispa de esperanza en mi interior. A pesar de mi entusiasmo, mi mente ya estaba acostumbrada a no hacerse grandes expectativas. Las aplicaciones de citas suelen ser crueles para el ego, así que, por mi propia estabilidad emocional, decidí no pensar mucho en ella después de hacer match. Unos días más tarde, mi teléfono vibró en la mesa de noche, interrumpiendo un sueño profundo con su molesto zumbido. Al despertar con los ojos todavía medio cerrados, vi que era una notificación de la AP. Tenía una nueva coincidencia. Al desbloquear el teléfono, casi no podía creerlo. Era Nadia. Salté de la cama y, emocionado, me preparé un café rápido. Necesitaba despejar mi mente para pensar en una buena forma de empezar la conversación. Opté por un simple saludo. «Buenos días. Espero que estés teniendo un día genial», escribí. Mi corazón latía rápido mientras esperaba su respuesta, que llegó casi de inmediato. «Buenos días, sí. Estoy en camino al trabajo, pero hablamos más tarde», respondió. No podía creerlo. Era tan encantadora. Durante los siguientes días, intercambiamos mensajes, hablando de nuestras vidas y experiencias. Finalmente, acordamos cenar juntos en un restaurante italiano el próximo domingo. El lugar era conocido por su comida deliciosa y solía impresionar. Cuando llegó el día, me preparé con mi mejor ropa y una dosis de colonia extra. Mientras caminaba hacia el restaurante, trataba de calmar mis nervios, pensando en qué historias contar para evitar silencios incómodos. Al entrar, mis ojos la encontraron al instante. Era aún más hermosa que en sus fotos, con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Durante la cena, hablamos de su infancia. En realidad nací en Sudáfrica, pero he vivido aquí la mayor parte de mi vida, me dijo mientras sostenía su copa de vino. Me contó que su padre trabajaba en el gobierno, viajando constantemente por su trabajo. A medida que la conversación avanzaba, noté un cambio en su tono cuando mencionó a su familia. «Mi padre tiene un puesto muy importante en seguridad nacional», confesó, con una sonrisa que lentamente desaparecía. Le pregunté si eso había sido difícil, y aunque trató de cambiar de tema rápidamente, su incomodidad era evidente. Pasamos el resto de la cena hablando de temas más ligeros, compartiendo nuestras comidas y riendo sobre las anécdotas del día. Fue, sin duda, una de las mejores citas que había tenido en años. Al finalizar, acordamos vernos nuevamente, y me fui a casa sintiéndome en la cima del mundo. Sin embargo, unos días después, noté que sus respuestas a mis mensajes comenzaron a retrasarse cada vez más. Eventualmente, dejó de responder por completo. Aunque intenté no parecer ansioso, la situación me afectaba más de lo que quería admitir. Una tarde, tras un día particularmente malo, no pude más. Le escribí un mensaje largo, diciéndole que había disfrutado mucho nuestra cita y que esperaba poder volver a vernos. Para mi sorpresa, recibí una respuesta casi instantánea, pero no era de ella. El mensaje venía de un número desconocido. «Olvídate de Nadia. No la contactes nunca más», decía. Mi sangre se heló al leer esas palabras. Rápidamente respondí: «¿Quién eres?». «Swingo», pero la respuesta que llegó después me dejó sin aliento. Contenía mi dirección completa, número, calle y código postal. Corrí a la ventana mirando hacia la calle oscura en busca de algún signo de que alguien me estaba observando, pero no vi nada, solo la noche tranquila y vacía. ¿Cómo sabía esa persona dónde vivía? El miedo me invadió y decidí no escribirle más. Durante los días siguientes, no pude dejar de pensar en todo lo que había sucedido. Consideré ir a la policía, pero al final opté por olvidarme del tema. Una semana después, todavía no lograba quitarme de la cabeza aquella cena. Decidí hacer algo que no me enorgullece. Busqué a Nadia en redes sociales. Para mi sorpresa, su perfil había desaparecido por completo. No quedaba rastro de ella en ningún lugar, ni en Facebook, ni en Instagram. Nada.
Fue entonces cuando tropecé con un artículo sobre un golpe de estado reciente en Sudáfrica. Un político había tomado el poder, eliminando a sus rivales de manera brutal, con métodos de tortura horribles. Lo que más me perturbó fue ver el apellido de Nadia en el artículo. Su padre, como mencionaba la noticia, era uno de los principales arquitectos de la operación. De repente, todo cobró sentido. Sin dudarlo, tiré mi teléfono por la ventana, desconectándome de todo lo que me ataba a esa oscura historia. Mientras caminaba por las calles desiertas, solo podía pensar en Nadia, en su risa y en los secretos que escondía. Todos hemos tenido citas desastrosas, esas donde la conversación simplemente no fluye. El tipo de encuentro donde alguien pide platos exageradamente caros, o donde uno de los dos no deja de hablar de sí mismo. Esas citas incómodas que no quieres repetir. Claro, no todas son malas. Algunas pueden tener química, buena charla y una pizca de misterio. Pero esta, definitivamente, no fue una de ellas. Conocí a Isabel en una aplicación llamada Luna Love, que según su descripción era para personas que buscaban algo más profundo que un match rápido. Después de casi 10 años de haber salido de la universidad, pensé que ya estaba fuera del juego de las relaciones casuales. Isabel parecía genuina y creativa, el tipo de persona a la que le gustan las cosas únicas y las conversaciones intensas. Aunque ella estaba muy metida en la fotografía, algo que no es para nada mi área, nuestras charlas iniciales fueron amenas, y pronto acordamos vernos en una cafetería moderna que ella recomendó. Era una tarde de otoño, con una brisa fresca, perfecta para un café y una charla. Llegué un poco antes, esperando que ella llegara con su estilo particular. No me equivoqué. Apareció con un vestido vintage que le daba un aire sofisticado. Nos saludamos, y le invité un capuchino. La charla comenzó con fluidez, pero entonces noté un olor inusual. Al principio pensé que sería la cafetería, tal vez algún rincón mal ventilado o algo similar. Sin embargo, pronto se volvió más penetrante. Tenía un aroma extraño, como si algo estuviera deteriorándose. Tras terminar el café, sugerí que camináramos a un parque cercano. Ella, aunque algo desconcertada, aceptó cuando le comenté que conocía una librería en el camino que quizás le gustaría. Su estilo me había hecho pensar que podría ser amante de los libros raros o ediciones especiales. Mientras caminábamos, el hedor persistía, incluso al aire libre. No podía ignorarlo. Le pregunté si percibía algo extraño, pero ella negó con una expresión indiferente. En ese momento, me golpeó una horrible sospecha. El olor venía de ella. Decidí no hacerle más preguntas tratando de mantener la compostura. Seguimos caminando hasta que llegamos a la librería. Dentro, el lugar estaba lleno de encanto, pero esa peste seguía pegada a mis fosas nasales. Empezaba a preguntarme cómo una persona tan atractiva podría tener un olor tan fuerte. Traté de justificarlo en mi mente. Tal vez era algo temporal, pero todo cambió cuando nos acercamos a la sección de cocina y ella comenzó a comentar sobre sus gustos alimenticios. Lo que dijo me dejó helado. Me encanta el sabor de la carne completamente cruda, comentó sin ningún tipo de incomodidad mientras hojeaba un libro de recetas. No sabía cómo responder, pero ella continuó, mencionando que incluso solía consumir ciertos órganos animales sin cocinar. Traté de disimular mi sorpresa, pero mi mente estaba en otra parte. La situación me ponía cada vez más nervioso. Mientras seguíamos caminando por la tienda, su conversación giró hacia temas aún más raros. Nunca olvidaré la mirada del empleado cuando ella preguntó si tenían algún libro sobre técnicas primitivas de cocina con carne sin procesar. No supe qué decir. Me limité a negar cuando me ofreció un par de sugerencias culinarias para nuestra próxima cita. Llegó un momento en el que ya no podía más. Decidí que era hora de irme. Mencioné que tenía que levantarme temprano para trabajar, esperando que con eso la cita concluyera sin más. Pero ella insistió, ofreciéndose a preparar una cena especial para mí en su apartamento.
Mi corazón comenzó a acelerarse. La sola idea de estar en su casa, rodeado de ese olor y de quién sabe qué más, me aterraba. Con una sonrisa incómoda, le agradecí la oferta, pero rechacé amablemente. Caminamos hacia la calle y pedí un taxi para ella. Cuando el auto llegó, aún intentó convencerme de acompañarla, sugiriendo que podría mostrarme más sobre su estilo de vida. En ese momento, mi mente estaba llena de imágenes de carne cruda y olores fétidos, y su insistencia solo me hacía sentir más inquieto. Al final, la dejé en el taxi y me alejé rápidamente sintiendo un enorme alivio. Jamás volví a hablar con Isabel, y cada vez que pienso en esa cita, todavía puedo recordar ese extraño y perturbador olor que lo impregnaba todo. Estar soltero en Nochevieja siempre es un poco triste, pero es mucho peor cuando trabajas como camarero en un bar concurrido en el centro de Seattle. El ambiente festivo, las parejas riendo y brindando, besándose cuando el reloj marca la medianoche. La celebración es difícil de ignorar mientras limpias mesas y recoges vasos vacíos, intentando no ser consumido por una mezcla de celos y amargura. No me malinterpretes. Trabajar en The Velvet Room tiene sus ventajas. Las propinas son generosas y el ambiente es electrizante, pero a veces es mentalmente agotador. Fue en la víspera de Año Nuevo cuando decidí hacerme una cuenta en Bumble. Pensé que tal vez una buena compañía podría hacerme olvidar lo solitario que me sentía. Mi perfil estaba lleno de fotos bien seleccionadas y una descripción que esperaba fuese lo suficientemente ingeniosa como para llamar la atención. Al principio, deslizar entre perfiles era un ejercicio de futilidad. Muchos de los perfiles eran indiferentes o mostraban una falsa arrogancia, pero pronto coincidí con algunas chicas locales, y una en particular captó mi atención. Cecilia, 29, su perfil decía. Lo primero que noté fue su deslumbrante cabello rojo que caía en suaves ondas sobre sus hombros. Sus ojos verdes brillaban como esmeraldas en las fotos, y llevaba un abrigo de cuero que le daba un aire misterioso y rebelde. Hablamos por mensajes durante varios días, y a diferencia de otros matches, Cecilia siempre respondía rápido. Aunque sus mensajes solían ser breves, parecía genuinamente interesada en conocernos en persona. Finalmente, propuso que nos viéramos la noche de Año Nuevo. El lugar que eligió fue un pequeño restaurante italiano en un callejón apartado, un lugar que yo ni siquiera sabía que existía. Al llegar, el ambiente me pareció un poco tétrico, con su decoración anticuada y luz tenue, pero ella ya estaba allí, esperándome en una mesa para dos. Se veía aún más hermosa en persona, aunque su mirada tenía una melancolía que no había percibido en sus fotos. Me disculpé por llegar tarde, pero ella apenas reaccionó. Se limitó a sonreír débilmente y a invitarme a sentarme. Pedimos vino y pasta, pero el ambiente era incómodo. Apenas hablaba, y cuando lo hacía, era en monosílabos, como si estuviera distraída. Yo, cansado después de mi turno de trabajo, no me molesté mucho. Mientras comíamos, noté que ella apenas tocaba su comida. De vez en cuando, la sorprendía mirándome, su rostro inexpresivo, casi como si estuviera viendo a través de mí. En cualquier otro contexto aquello habría sido espeluznante, pero la posibilidad de llevarla a mi apartamento más tarde nublaba mi juicio. Después de cenar, pagué la cuenta dejando una buena propina, un gesto que normalmente impresionaba a las chicas con las que salía. Sin embargo, Cecilia no pareció darle importancia. Continuó mirándome con esa mirada intensa, inquebrantable, que me hacía sentir algo incómodo. Cuando salimos del restaurante, sugerí dar un paseo por el muelle cercano antes de volver a mi apartamento. Fue mientras caminábamos por la fría brisa marina cuando ella finalmente rompió el silencio. ¿Sabes por qué celebramos el Año Nuevo?, preguntó de repente. Negué con la cabeza, más interesado en su cambio de actitud que en la respuesta. Ella empezó a contarme sobre antiguas celebraciones paganas, rituales que involucraban sacrificios para asegurar un nuevo ciclo de vida.
Al principio pensé que era una broma oscura, pero ella seguía narrando con una calma inquietante. En algunas culturas, continuó, creían que, al ofrecer la vida de alguien al terminar el año, se garantizaba prosperidad para el próximo. Hablaba con una seriedad que me hizo sentir escalofríos. Traté de bromear para aliviar la tensión, pero ella no reaccionó. Solo me miraba fijamente mientras caminábamos bajo las luces parpadeantes de la ciudad. Algo en su tono de voz y su lenguaje corporal comenzó a inquietarme profundamente. Empezaba a sentir que había algo oscuro en ella, algo más allá de la timidez que había mostrado al principio. Mientras caminábamos hacia mi apartamento, trataba de pensar en una excusa para no llevarla conmigo. Finalmente, dije que tenía que trabajar temprano la mañana siguiente, pero sabía que la mentira era obvia. Sin embargo, no parecía importarle. Me ofrecí a pedirle un taxi, y ella aceptó sin protestar, pero su mirada me siguió hasta que el coche se alejó. Pensé que todo había terminado ahí, pero días después comencé a encontrar pequeñas notas en la puerta de mi casa. Notas escritas con una caligrafía elegante que decían cosas como: a veces, el sacrificio es necesario para renacer. Lo peor fue cuando un día encontré un reloj antiguo en mi buzón, con las manecillas detenidas justo a la medianoche, junto con una carta que decía: nos volveremos a ver al final de este ciclo. Desde entonces, no he podido dejar de mirar por encima de mi hombro cada vez que salgo de mi apartamento. Nunca imaginé que una simple cita podría convertirse en una experiencia tan aterradora. Todo comenzó con un mensaje en una aplicación de citas. Su nombre era Javier, y a primera vista parecía un tipo normal. Tenía una sonrisa encantadora, un trabajo estable, y le gustaban las mismas películas de terror que a mí. La conversación fluyó de inmediato, y pronto decidimos encontrarnos en un café de la ciudad. Era un lugar acogedor, con luces cálidas y una decoración que invitaba a charlar durante horas. Al llegar, lo vi sentado en una mesa en la esquina, nervioso pero emocionado. Me saludó con una sonrisa que me hizo sentir cómoda. Todo parecía perfecto, pero desde el primer momento, noté algo extraño en él. La forma en que me miraba, como si estuviera escaneando cada detalle de mi rostro, me hizo sentir un poco incómoda. Sin embargo, decidí ignorarlo y me senté. La conversación empezó bien, hablando de nuestras aficiones y compartiendo anécdotas divertidas. Pero a medida que avanzaba la cita, empecé a notar pequeños detalles que no encajaban. La forma en que mencionaba a sus exnovias era inquietante. Parecía que las conocía muy bien, casi como si todavía estuviera obsesionado con ellas. Sus comentarios se tornaron más personales y, a veces, perturbadores. Siempre he creído que el amor es posesivo, dijo de repente, su voz más baja. Me reí, pensando que era una broma, pero él no sonrió. Me gusta saber que la persona que amo es solo para mí, continuó, sus ojos fijos en los míos. Mi risa se desvaneció y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Eso suena un poco intenso, respondí, tratando de cambiar de tema. ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? Intenté desviar la conversación hacia algo más ligero, pero él parecía decidido a seguir por ese camino oscuro. Me gusta la fotografía, dijo, sacando su teléfono. A veces, me gusta capturar momentos especiales de las personas. Es fascinante cómo una imagen puede contar una historia. Mientras hablaba, vi cómo abría una carpeta en su teléfono, llena de fotos de chicas. No eran selfies, eran imágenes de mujeres en diferentes situaciones, algunas sonriendo, otras mirando hacia el horizonte, pero todas parecían tomadas sin que ellas lo supieran. ¿Estás en una especie de proyecto fotográfico?, pregunté, sintiéndome cada vez más incómoda. Sí, algo así. Me gusta capturar la esencia de las personas. A veces, me gusta hacer que se sientan cómodas, dijo,
con una mirada que me hizo sentir como un objeto en vez de una persona. La atmósfera se tornó pesada. No todas las fotos son de mujeres que conozco. Algunas son solo momentos que encuentro interesantes, continuó. Su tono era casual, pero sus palabras tenían un aire inquietante. Es como si estuvieras mirando a través de una ventana, ¿no crees? La forma en que lo decía me hizo dudar de su intención. Decidí que era momento de irme. Bueno, ha sido un placer conocerte, pero creo que debo regresar a casa, dije, intentando sonar tranquila. Javier frunció el ceño. Pero apenas hemos comenzado. No puedes irte así, insistió. Su tono había cambiado. Ya no sonaba amistoso. Necesito irme. Tengo un compromiso temprano mañana. Mentí, sintiendo que la incomodidad se convertía en miedo. Solo tengo que avisar a mi amiga que estoy bien, añadí, sacando el teléfono de mi bolso. La verdad era que quería que alguien supiera dónde estaba. Javier se inclinó hacia mí. Sus ojos ardían con una intensidad inquietante. No es necesario que llames a nadie. Estás a salvo aquí conmigo, dijo, y su voz tenía un matiz que me hizo temer lo peor. ¿Por qué no podemos simplemente disfrutar de la noche? He reservado una sorpresa. ¿Qué tipo de sorpresa?, pregunté, tratando de mantener la calma. Una que te va a encantar, respondió, su tono casi amenazador. Me sentí atrapada en una situación de la que no podía escapar. Lo siento, pero de verdad necesito irme, dije, levantándome de la mesa. Él hizo un gesto hacia el camarero, señalando que quería la cuenta. Esperemos a que llegue la cuenta, dijo con calma, pero su mirada me decía que no tenía opción. El camarero llegó con la cuenta y la pagó sin dudarlo. Vamos, no quiero que te preocupes por eso, dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Solo quiero pasar más tiempo contigo. Salimos del café y sentí una mezcla de alivio y miedo. La noche era fresca, pero el aire parecía más pesado. ¿A dónde vamos ahora?, pregunté, sintiendo que el control se me escapaba. Voy a llevarte a un lugar especial, dijo mientras abría la puerta de su coche. Es un pequeño lugar que me encanta. Te va a encantar, lo prometo. A pesar de la incomodidad, sentí que no tenía otra opción. Me subí al coche, con el corazón latiendo en mi pecho. El trayecto fue silencioso, y cada segundo que pasaba, la inquietud crecía dentro de mí. Miré por la ventana, tratando de encontrar referencias familiares, pero todo era desconocido. Los edificios se volvían menos frecuentes y los árboles se apoderaban del paisaje. ¿No es emocionante? A veces hay que salir de la ciudad para disfrutar de la vida, dijo, mientras giraba en un camino estrecho. Las luces del coche iluminaban el camino, pero la oscuridad que nos rodeaba era abrumadora. De repente se detuvo en un lugar apartado, rodeado de árboles. Aquí estamos, dijo, con una sonrisa que me hizo sentir helada. El lugar era un pequeño claro, iluminado por la luz de la luna. ¿Qué piensas? Es bonito, respondí, aunque no podía dejar de sentir que algo estaba terriblemente mal. Pero tal vez deberíamos regresar. Ya es tarde. ¿Por qué no nos quedamos un rato? Escuchar la naturaleza es relajante, dijo, y antes de que pudiera contestar salió del coche. La puerta se cerró con un golpe seco, dejándome sola en la oscuridad. Tomé un profundo respiro y decidí que era hora de irme. Abrí la puerta, pero en ese instante, Javier se acercó y me detuvo. ¿Dónde vas? No quiero que te alejes, dijo, su tono ahora grave. La manera en que me miraba era como si me considerara su propiedad. Solo necesito un momento, le dije, tratando de mantener la calma. Por favor, no te acerques. Su sonrisa se desvaneció, y por un momento vi un destello de furia en sus ojos. No entiendo por qué estás actuando así. Solo estoy tratando de hacerte feliz, dijo, pero su tono sonaba más amenazante. Déjame ir, grité, empujándolo mientras retrocedía.
Sentí un pánico indescriptible, y su reacción fue instantánea. Se acercó rápidamente, bloqueando mi camino. «No puedes irte, no ahora», dijo, con una voz baja y fría. En ese momento supe que tenía que escapar. Giré sobre mis talones y corrí hacia el bosque. Escuché sus pasos detrás de mí, cada vez más cercanos. El miedo me empujó a correr más rápido, mis piernas parecían moverse por instinto. Las ramas rasguñaban mis brazos y el aire se volvió denso. Escuché su voz llamándome, pero no me detuve. «Vuelve, solo estoy tratando de protegerte», gritaba, pero sus palabras sonaban cada vez más distantes. Corrí sin rumbo, sintiendo que me adentraba en la oscuridad. De repente, tropecé con una raíz y caí al suelo. El golpe me dejó aturdida. Me levanté rápidamente, pero el sonido de sus pasos se acercaba. Aterrorizada, busqué un lugar donde esconderme. Me deslicé detrás de un arbusto denso, conteniendo la respiración mientras escuchaba sus pasos resonando cerca. «¿Dónde estás? No tienes que tener miedo de mí», decía, su voz resonando en la oscuridad. «Quiero ayudarte». Pero sabía que no quería ayuda. La realidad de su locura me golpeó con fuerza. Me quedé en silencio, temblando mientras él pasaba cerca de mí. Pude verlo a través de las ramas. Su expresión era una mezcla de frustración y rabia. «¡Sal de ahí, cobarde!», gritó, su voz rasposa. Me mantuve en silencio, con el corazón latiendo fuertemente en mi pecho. La oscuridad me envolvió y el miedo se convirtió en una niebla densa. Si lograba mantenerme callada, tal vez pasaría de largo. Sin embargo, el tiempo se sentía eterno. De repente, sentí que algo se movía a mi alrededor. No podía quedarme allí indefinidamente. Cuando los pasos de Javier se desvanecieron, decidí que era mi oportunidad. Salí lentamente de mi escondite y empecé a correr en la dirección opuesta. A medida que avanzaba, el miedo se apoderó de mí, pero también la determinación de escapar. Tenía que encontrar la carretera, la ciudad, cualquier lugar donde pudiera pedir ayuda. Tras unos minutos que parecieron horas, vi la luz de los faros de un coche a lo lejos. Corrí hacia la carretera, sintiendo que mis piernas se movían por inercia. Cuando llegué, levanté la mano, tratando de detener al coche que se acercaba. Afortunadamente, el conductor frenó bruscamente. Era un hombre mayor, con un rostro amable. «¿Estás bien, chica? ¿Qué sucede?», preguntó, su tono lleno de preocupación. «Necesito ayuda», dije, casi en un susurro. Pero en ese instante, escuché un grito en la distancia. Era Javier. Mi corazón se hundió. «Sube rápido», dijo el hombre abriendo la puerta. Sin pensarlo, me metí dentro y cerré la puerta de un golpe. «¿Quién es ese?», preguntó el conductor mirando hacia atrás. «No lo sé, pero necesita alejarse de mí», respondí, sintiendo cómo las lágrimas brotaban de mis ojos. El hombre comenzó a acelerar, y miré por la ventana mientras el bosque se desvanecía rápidamente. Pero en el fondo, sabía que Javier no se detendría tan fácilmente. «Él es peligroso. Me dijo que tenía un plan para mí, que quería protegerme, pero sé que no es cierto. Debo avisar a la policía», dije, sintiendo la adrenalina fluir por mis venas. El conductor asintió, sus ojos llenos de preocupación. «Voy a llevarte a un lugar seguro. Mantente tranquila», dijo, acelerando hacia la salida del bosque. Sentí que la tensión en mi pecho comenzaba a desvanecerse, pero sabía que la pesadilla aún no había terminado. Al llegar a la carretera principal, el conductor tomó su teléfono y llamó a la policía. Mientras hablaba, sentí que un peso se levantaba lentamente de mis hombros. No estaba a salvo del todo, pero había dado el primer paso. «¿Estás bien? Te llevaré a casa», dijo, mientras la sirena de la policía resonaba en la distancia. En ese momento, supe que había superado algo aterrador, pero el recuerdo de Javier y sus palabras retumbaban en mi mente. «No puedes escapar de mí». Sabía que la cita que había comenzado como una simple reunión había cambiado mi vida para siempre.
Mientras observaba las luces de la policía acercándose, comprendí que siempre tendría que estar alerta. La vida estaba llena de sorpresas y algunas de ellas podían ser más aterradoras de lo que uno podría imaginar.